Hola, ahora sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Ana Longoni, directora de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, y estoy a cargo de acompañar y presentar y también incitar al debate en esta mesa en torno a la censura en las artes visuales. Antes de dar paso a la primera de las intervenciones, querría intentar situar el problema como una cuestión que viene de hace muchísimo tiempo, el tema de la censura en las artes visuales, pero que tiene una actualidad que se activa todo el tiempo. Voy a poner simplemente dos ejemplos muy concretos para marcar esa cuestión como no un asunto del pasado, clausurado en el tiempo pasado, sino en el tiempo presente, activo en el tiempo presente. En pocos días, el 15 de diciembre, se va a inaugurar aquí en el Reina Sofía la exposición al cumplirse un centenario del nacimiento de León Ferrari, el artista argentino que en 1965 produjo una pieza que fue emblemática dentro de la vanguardia argentina, fue la primera pieza que tomó posición frente a la guerra de Vietnam y que inició dentro de las obras de León Ferrari hasta el resto de su larga y prolífica vida, su toma de posición explícita denunciando la guerra imperialista y sus vínculos con la Iglesia y particularmente con la religión católica, con la iconografía cristiana, etc. En esta pieza, La civilización occidental y cristiana, León Ferrari colocaba un Cristo de yeso crucificado sobre uno de los aviones, una réplica de los aviones que bombardeaban Vietnam en ese momento. Esa obra, que fue censurada y recién se pudo ver un año más tarde, se volvió en un emblema respecto de los dilemas del artista frente a la censura, ¿no? ¿Qué camino se abre? León Ferrari decía que frente a esa censura que él sufrió en el Instituto de Itela, el dilema estaba entre un camino artístico y un camino político. Y el camino artístico hubiera sido retirar el conjunto de sus piezas y denunciar la falta de libertad de expresión, pero que él optó por el camino político, que era pensar que de alguna manera las otras piezas podían llegar a tener alguna resonancia, algún efecto en torno a la denuncia que le interesaba impulsar en el medio artístico. La vamos a poder ver en pocos días aquí y estoy segura de que esa y todas las obras de León Ferrari van a seguir incitando al debate poético y también político en el contexto contemporáneo y en las guerras que nos toca vivir en estos días. Y querría mencionar también una situación que se está viviendo en La Habana, Cuba, con un conjunto de artistas integrantes del movimiento San Isidro que actualmente están en huelga de hambre, denunciando el encarcelamiento de uno de sus compañeros, de uno de los integrantes del grupo, que es un músico popular, un músico rapero, y están desde hace casi una semana todos los demás haciendo una huelga de hambre y pidiendo la solidaridad internacional para dar a conocer esta situación tan grave que se está viviendo allí. Entonces son simplemente dos ejemplos contemporáneos y muy presentes, muy próximos, muy situados en el hoy, que me parece que enmarcan la actualidad del debate que nos va a atravesar hoy. Voy a dar la palabra primero a Escarlata, que es fiscal y que nos va a hablar en torno al marco constitucional, pero también legal, de la libertad de creación y producción artística. Muchas gracias, Escarlata. ¿Se me oye? Ahora sí. Muchas gracias y a la Fundación Gabeiras por la invitación y al Museo Reina Sofía que acoge estas jornadas. Yo efectivamente voy a hablar un poco del marco constitucional y legal de la libertad de creación, que es una parte o está también dentro de la libertad de expresión, y un poco también para llegar a debate y a esa reflexión, ¿no? Que es lo que pretenden estas jornadas, que en mi opinión son muy interesantes porque juntan a juristas y artistas, que no creo que haya dos mundos más diferentes, aunque puedan tocar en algo, pero son mundos muy distintos, ¿no? Porque los juristas somos generalmente más cuadriculados, estamos sometidos a leyes, siempre buscando el artículo donde dice esto, y el arte pues es maravilloso y es todo lo contrario. Entonces espero no ser muy aburrida y dar un par de pinceladas. No me quiero extender más de 10 minutos porque además tienen que participar más personas, pero si luego queda algo para el debate me encantaría que lo plantearais porque es verdaderamente lo interesante y donde podemos llegar a alguna postura o alguna reflexión. Bien, lo primero que quería hablar es, dentro del hashtag, yo me muevo mucho en redes, el hashtag que se está utilizando con estas jornadas es censura y censuras.
Esto cuando yo se lo mandé a compañeras, me decían fiscales, me decían, pero ¿y eso censura y censuras? Y yo la verdad que me quedé reflexionando y digo, lo voy a preguntar, a ver si es algo también jurídico que se me está escapando, ¿no? Y creo que hace referencia a una reflexión que se está viendo durante todas las jornadas. Yo por censura entiendo una censura que viene del poder público, una censura oficial. Por ejemplo, en los cines no se va a distribuir esta película. ¿Por qué no? Lo dice el Estado que sea, no se va a distribuir. Esa sería la censura. Eso está expresamente prohibido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución reconoce en el artículo 20, junto con el resto de libertades de expresión, como un derecho fundamental específicamente, se podría entender dentro del de expresión, aunque no lo dijera, pero dice específicamente que reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Por supuesto, también información, expresión, vienen en este mismo artículo. Y el apartado segundo dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ese es un poco el marco en el que nos movemos. Eso está expresamente prohibido en nuestra Constitución, que como sabéis es la norma fundamental, Constitución del 78. Bueno, seguro que lo sabéis, pero Constitución del 78. ¿Qué pasa? Luego hay o puede haber otras censuras, entre comillas, aunque yo creo que técnicamente no encajarían en ese concepto. Y se están viendo a lo largo de toda esta reflexión. Ahora volveré, si no, con el marco legal, pero quería hablar de esa censura y censuras, que son pues las del mercado del arte. Efectivamente, yo puedo llegar y pintar algo, o puedo escribir un manuscrito e ir a una editorial y la editorial no me lo va a publicar, lo más seguro. ¿Está haciendo censura? Pues no, además creo que mi compañero en la mesa habló justamente de no banalizar el término censura en un reportaje que leí, si no me equivoco, en El Cultural, diciendo que si se puede exponer o se puede difundir en otro lugar, no es censura. Para mí, censura, técnicamente, y no por ser jurista o estar cuadriculada, pero es la que proviene de los poderes públicos. Es que incluso se ha hablado y se va a hablar, me parece muy interesante la reflexión, pues eso, censura de mercados, de ferias, censura del propio artista, la autocensura, haré referencia a un efecto que puede provocar sancionar y que se esté viendo que se sancionen conductas relativas a la libertad de creación. Y se hablaba incluso en un reportaje que leí de la censura del público. Hombre, censura del público, yo creo que el público es libre de decidir lo que le gusta o no. Decir censura del público, hay que ver, ¿no? Que no se cometan, pues hemos visto en la mesa anterior que podía haber protestas, etcétera, pero censura del público me parece extender muchísimo el concepto de censura, haciéndole perder su significado, por decirlo de alguna manera. Me parece interesante la reflexión, pero yo me parece que se está banalizando, utilizando de manera muy amplia el concepto de censura. Respecto de, pues eso, lo que decíamos, puede haber censura del mercado, que yo creo, y vosotros los que os movéis en este mundo lo sabréis más, que debe ser la más potente, y lo que decíamos de la autocensura del artista, y el efecto que quería yo comentar. Hay un trabajo muy bueno, que no lo puedo dejar de citar por si os interesa, de María Paz García Rubio sobre la libertad de creación colisionando con la libertad de religión. Es jurídico, pero es muy bueno y es fácil de entender. Está publicado en la ley. Yo creo que es donde se han producido, y lo hemos visto en la anterior, las mayores colisiones, porque yo creo que son los sentimientos que más se ofenden o que más pueden llegar a ser ofendidos, y tienen también su protección. ¿Cuáles son, respecto de la autocensura del artista? Ahora diré los límites de la libertad de creación, que no es absoluta, como ningún derecho ni ninguna libertad, por supuesto. Estamos en una sociedad y a veces los bienes jurídicos colisionan y hay que resolver ese conflicto. Respecto de la censura del artista, el problema, y ahora lo veremos con los límites, el problema si se tipifica, porque determinadas conductas podrían atentar contra el derecho al honor, por ejemplo, en una vía civil, pero podrían traspasar en determinados casos a la vía penal, por ejemplo, calumnias e injurias, por ejemplo, u otros delitos. El problema es que si tenemos una interpretación muy amplia o tipificamos de manera muy amplia estas conductas, de manera que es fácil, entre comillas, poder incurrir en las mismas, se crea un efecto desaliento en el resto de artistas, de manera que si ven que una determinada conducta
de libertad artística, una determinada obra o creación, se judicializa, bien porque se interponga una demanda vía civil, una denuncia vía penal, aunque luego termine con una solución o con una desestimación de las pretensiones, se genera un efecto desaliento en los artistas, porque motivado por el miedo que tenemos todos. O sea, tiene una parte, la censura también se ha estudiado, puede tener y puede ser buscada por el propio autor, porque puede tener una parte positiva de crear más interés y más relevancia sobre una obra, pero también puede tener una parte positiva, negativa, de tener unas consecuencias y, sobre todo, como digo, el efecto desaliento al resto de artistas. Los límites, yo creo que voy bien de tiempo, los límites de la libertad de creación, esta libertad no es absoluta, como ningún derecho fundamental es absoluto. Y nos dice la propia Constitución, este mismo artículo, no haría falta que lo dijera, pero lo dice expresamente, que tiene como límite los derechos reconocidos en ese título, es decir, derechos fundamentales, y en especial derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud y de la infancia. Pues efectivamente, como decía, en estos supuestos se puede producir, ejercitando esa libertad artística, pero lo mismo que si fuera libertad de expresión, para mí es una manifestación, se puede producir esa colisión. Yo creo que en estos casos, siempre que se produce una colisión entre derechos fundamentales, ambos, se produce por los tribunales un juicio de ponderación, los ponen en una balanza, ¿no?, atendiendo al supuesto concreto. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo, las mayores instancias nacionales e internacionales, que debe prevalecer la libertad de expresión, y el arte es una manifestación de la misma, frente al derecho al honor, con carácter general, sin entrar al caso concreto, porque la libertad de expresión es esencial en un sistema democrático para contribuir al pluralismo político. Y en eso el arte, bueno, lo ha comentado antes la ponente que estaba, que decía que todo arte, yo nunca me lo había planteado así, todo arte tiene un punto político, pues es verdad, y muchas veces tiene ese punto transgresor, y es esencial que en primer lugar tenga una prevalencia, y eso lo tenemos que tener en cuenta los operadores jurídicos cuando entramos en estos asuntos. En ambos asuntos, vía civil o vía penal, interviene el fiscal, porque en vía civil son derechos fundamentales. Lo tenemos que tener en cuenta. Pero luego hay que entrar al caso concreto. En el caso concreto puede ser, eso ya se ha establecido los límites, que prevalezca el derecho al honor, pues porque a lo mejor yo sobre todo he visto conflictos con libertad de expresión, pues contiene una determinada información, cosas que son insultos, que no tienen nada que ver con la información que se está dando, bueno, una serie de criterios. Es imposible hacerlos en general, hay que ir al caso concreto, y en arte aún más, porque no hay dos obras iguales, el contexto donde se expongan, incluso del mismo artista, entonces habría que ir al caso concreto, pero yo creo que los operadores jurídicos tenemos que tener muy claro y muy interiorizado esa prevalencia de la libertad de creación y libertad de expresión, no absoluta, pero sí con carácter general. También me llamaba la atención, que lo comentaba un compañero, y ya voy concluyendo porque yo creo que ya se va acabando mis 10 minutos, también comentaba un compañero abogado, me parece, o sea, a lo mejor me estoy equivocando, que los grados que existen de arte o cuestiones relacionadas, no hay una asignatura propiamente de derecho, a un derecho relacionado por supuesto, con el mundo del arte, lo cual yo creo que sería muy interesante, porque en ocasiones ese efecto desaliento puede venir de no conocimiento a lo mejor del marco legal, porque a lo mejor lo que estás haciendo o lo que quieres hacer sí que tiene un encuadre y no supone ninguna colisión con ningún derecho, ningún delito, porque además lo que ha provocado, en mi opinión, esta gran implantación y difusión que tenemos en las redes sociales es que cualquier cosita se hace viral, ¿no? Pues lo que pasó a lo mejor con Willy Toledo, que luego fue una solución, ya desde el primer momento se hace viral. Entonces ese efecto desaliento se está generando desde el primer momento, y a lo mejor quien es jurista o quien tiene conocimiento sabe que eso no puede tener recorrido, bueno, nunca se sabe, ¿no?, con los tribunales, que eso no puede tener recorrido, que eso no tal, pero quien no tenga esos mínimos conocimientos, o ese mínimo, que además son 4, o sea, tampoco es tan complicado, creo que sería muy, muy interesante, precisamente para fomentar la libertad artística y evitar un poco la autocensura por ese motivo. Luego el artista, como todos en la vida, puede tener autocensura por otros motivos. Entonces, esa era un poco mi idea, y esa reflexión de que censuras pueden venir de otros agentes que no es el poder público,
que es mercado, que es espectadores y bueno, que también está en el juego de lo que cuando te expones y cuando te expones en un mercado te expones de manera pública comunicando lo que comuniques. Desde luego la censura por el poder público está absolutamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para preguntas o cualquier intervención. Muchísimas gracias, Escarlata, y gracias por acotarte al tiempo también. Bien, ahora vamos a dar lugar a las 3 participaciones de artistas en esta mesa. Las 2 primeras son a distancia. Daniela desde Perú, agradecerle también particularmente el madrugón que se ha pegado para poder estar aquí, porque hay muchas horas de diferencia y son efectivamente las 6 de la mañana en Perú. Daniela Ortiz es una artista peruana que residió por mucho tiempo en Barcelona y que en los últimos meses se ha visto forzada a volver a su país. Su trabajo pivotea y sobre todo se centra en construir narraciones o en construir y en deconstruir narraciones desde una perspectiva antipatriarcal, descolonial y antirracista, y particularmente en los últimos años ha trabajado intensamente en evidenciar el sistema de control migratorio europeo y particularmente la violencia que se ejerce sobre población migrante y racializada. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí. No, hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio de palabra. Por suerte acá el sol sale temprano, entonces a partir de las 5 de la mañana ya el barrio está bastante activo. Y bueno, un poco como explicaba Ana, yo viví 13 años en España y hace 4 meses tuve que salir de manera bastante precipitada, precisamente a raíz de mi participación en el programa Espejo Público de Antena 3 con Susana Griso, en donde fui invitada a dar mis declaraciones, de hecho como artista, en relación al derrocamiento de monumentos coloniales. Mis comentarios fueron los de siempre, ¿no? Desde hace 8 años, dentro de mi militancia en el movimiento antirracista y dentro de mi trabajo de investigación y artístico, la crítica a la presencia de monumentos coloniales es algo central. Y lo que vino después es algo a lo que muchas personas migrantes racializadas, antirracistas, y creo que la izquierda en general está acostumbrada a una situación de violencia por mis declaraciones en el programa en las redes sociales, de acusaciones de todo tipo, etcétera, y luego ya empezaron a llegar amenazas más concretas, como de te vamos a romper las piernas, te vamos a empalar, tienes suerte que nunca te ha pasado nada en Barcelona a pesar de que sabemos dónde estás, etcétera, y todo. Pero luego vino una situación más crítica, ¿no? Y ahí con la compañera jurista quisiera como quizás diferir un poco, ¿no? O sea, la ley no siempre es utilizada en el sentido de la que, digamos, de cómo está escrita, ¿no? La ley, de hecho, es manipulada por el poder para ejercer violencia en muchos casos y, concretamente, desde mi perspectiva como persona migrante, la ley ha sido históricamente un mecanismo para ejercer violencia y lo podemos ver, digamos, toda la violencia que se ejerce contra la población migrante y racializada en el contexto español y europeo es absolutamente legal, porque es una ley construida, obviamente, desde la perspectiva blanca, europea, etcétera, ¿no? Pero, volviendo a esa situación, una digamos, lo que finalmente me hace tomar la decisión de que lo más seguro para mí y para mi hijo era dejar España, es que un periodista que está investigando grupos de la extrema derecha me hace llegar unos mensajes en un grupo que tiene bastante vínculo con la policía, en donde hablaban de abrirme un expediente y, digamos, hacer un proceso de criminalización. En ese grupo hablaban de cómo yo tenía mis papeles, cómo estaba registrada, con quién estaba casada para mis papeles, quiénes habían sido mis parejas, hablaban de que yo no debería tener la custodia de mi hijo y de que las autoridades españolas y catalanas me deberían de quitar a mi hijo, y fue eso lo que finalmente me hizo tomar la decisión de salir. ¿Y por qué también? Porque hay una serie de precedentes en el contexto español hacia la disidencia política tan brutales como el caso Infancia Libre, 2 años de criminalización, arrancamiento de los niños a un grupo de madres que estaban denunciando la impunidad de la pederastia, o el caso de Lamine Sarr y Malik Cuelle, ambos portavoces de los sindicatos populares de vendedores ambulantes de Barcelona y de Madrid, que han pasado por procesos de
criminalización, o casos tan aberrantes como el de Elena Maleno, a quien le pidieron 14 años de cárcel acusada de tráfico humano por defender los derechos de las personas migrantes en las zonas de frontera, ¿no? Entonces, en la línea de lo que se comentaba antes, precisamente este tipo de situaciones lo que hacen es dejar precedente, y digamos, el intento de hacer un castigo ejemplarizante conmigo es, digamos, el mecanismo para decirle al resto de personas migrantes y racializadas: no se atrevan a hablar públicamente en contra del orden racista colonial, ¿no? Digamos, de esta manera se modela lo que se puede y no se puede decir públicamente. Y luego hay situaciones que creo que yo sí considero censura el hecho de que no exista representación, digamos, pública por parte de las comunidades migrantes y racializadas. O sea, miren, mismo en este evento, ¿no? O sea, creo que soy la única, o quizás va a haber alguna participación de alguien de Latinoamérica, pero es muy minoritario, a pesar de que en el contexto europeo y español no solamente formamos parte de la sociedad, sino que para el poder somos un espacio central en la construcción de su violencia, ¿no? Para la extrema derecha, el ataque a la población migrante es central. Entonces, ¿cómo puede ser que en los medios de comunicación, en los espacios culturales y en los espacios políticos no tengamos representación? Eso es una forma de censura a las perspectivas políticas que hay desde las comunidades migrantes y racializadas. Cuando se habla de nosotros, por ejemplo, incluso en programas de la izquierda como puede ser, por ejemplo, Fort Apache, ¿no? Se hablaba de inmigración y venían los expertos europeos que habían estudiado en universidad lo que es la migración desde su perspectiva de clase media blanca europea, a decir cuáles iban a ser los parámetros del debate político. Entonces, cuando se conforma un movimiento antirracista que está existiendo ahora y salen esas voces, chocan, digamos, profundamente con las perspectivas a las que se está acostumbrado en el contexto europeo. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta que en muchos casos la censura, ya no estamos hablando de que te censura el director del museo, ¿no? Estamos hablando ya de riesgos, de situaciones, por ejemplo, con la policía. Pienso mucho en el caso reciente de la entrada de la DIRINCRI, la División de Investigación de la Policía peruana, que investiga todo lo que tiene que ver con terrorismo, al Museo de Arte de Lima, a investigar unas piezas realizadas por el colectivo ADAPS, Asociación de Artistas de Sarwa, que es una zona en Ayacucho, en donde, bueno, en las pinturas hay una, digamos, narrativa en relación a su perspectiva del conflicto armado de los años 80. Entra la policía, salen todos los medios de comunicación de que se incautan, aparte utilizan ese término que se usa mucho en Perú cuando tiene que ver con cosas de terrorismo, se incautan las piezas, ¿no? Y se les acusa de hacer apología del terrorismo. La Asociación de Artistas de Sarwa está compuesta por personas de descendencia indígena, ayacuchanas, migrantes en la ciudad de Lima, ¿no? Y se les reprime esa perspectiva que tienen sobre un conflicto armado en el cual ellos fueron las principales víctimas de toda esa violencia. Sin embargo, en ese mismo museo, meses antes, el artista Pablo Ger, un señor al cual respeto muchísimo su trabajo, no estoy hablando de él, sino de la estructura de poder que, digamos, condiciona estas experiencias, ¿no? Pablo Ger, por ejemplo, exhibe todas las portadas de los libros que habían sido incautados a Sendero Luminoso, ¿no? De hecho, se llama Incautados el proyecto que expone, y habla del conflicto armado desde su perspectiva sin ningún tipo de censura y menos alguna determinación por parte de la policía, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando del carácter, digamos, racista de este tipo de lógicas. Es decir, hay ciertos sujetos a los cuales se les permite expresar, por ejemplo, en el contexto peruano es bastante contundente. O sea, una persona blanca o blanco-mestiza que hable sobre el conflicto armado tiene absoluta libertad de expresión, pero una persona racializada que ha vivido, aparte, en su propia experiencia, esa violencia, no lo puede hacer. Y eso creo que crea, digamos, una cuestión estructural también de la censura, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a los medios de comunicación? ¿Quiénes tienen acceso a los espacios culturales? Etcétera. Después hay una forma de censura que es bien curiosa, y justo hablaba un compañero antes que decía, la censura inteligente es el silencio, y en esas censuras inteligentes también me parece interesante pensar en la descontextualización. A mí me ha pasado mucho que proyectos que por nada del mundo iban a mostrar en España, de pronto los quisieran mostrar en Bélgica. ¿Por qué? O viceversa. Porque en Bélgica no tenía el mismo carácter político mostrar una crítica hacia el contexto español. Y pienso mucho en una exposición como Perder la forma humana, en donde participan, por ejemplo, artistas como Alfredo Márquez,
que en Perú no solamente fue censurado, o sea, directamente a Alfredo se le condena a 20 años de cárcel por tener imágenes de Marx, a la vez, claro, esas imágenes sí pueden ser mostradas 30 años después en España, en otro contexto político, posiblemente en un museo que no mostraría, digamos, un arte con la contundencia política que el arte de Alfredo Márquez tiene en el contexto español. Es decir, por ejemplo, el arte de alguna persona militante antirracista o anticolonial que hable con contundencia, ¿no? Sería más difícil de mostrar. Entonces, a veces el descontextualizar a nivel temporal Daniela, dime, sí, no, ya se me acabó el tiempo. Perdón que te interrumpa, pero deberíamos ir redondeando para dar paso. Ya, Perdona. Vale. Y sí, y bueno, ya para terminar, pienso que sí hay censuras que tienen que suceder. De hecho, hablaban de la obra de Inés Duyac y me sirve como ejemplo perfecto para cerrar lo que quiero decir. En la obra de Inés Duyac se habló de la ofensa al rey, se censura esa pieza por la ofensa al rey, pero se silencia la presencia de una mujer boliviana, Domitila Barrios Chungara, que aparece siendo penetrada por un perro, una sindicalista boliviana, que es retratada por una artista austriaca de una manera tan ofensiva, y desde mi perspectiva esa obra sí debió ser censurada, pero por la presencia de una mujer racializada siendo penetrada por un perro y no por la presencia del rey de España. Y bueno, con eso creo que he puesto algunas ideas y espero que podamos conversar en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, también desde lejos, pero no tan lejos, desde Barcelona nos acompaña Eulalia Grau, que es una artista de reconocida y larga trayectoria y que ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, un trabajo en el que desde una perspectiva de género se señala los mecanismos del capitalismo, mecanismos más represivos, más explícitos, como el del ejército, la policía, la cárcel, pero también más sutiles, más íntimos, como la familia, la escuela, que son modos también de control y de sometimiento. Así que muchísimas gracias, Eulalia, por estar aquí y te doy la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer a la Fundación Gabeiras y a todos los organizadores de estas jornadas por su dedicación y su trabajo. Y también a la Galería Àngels de Barcelona, porque me han ayudado con la tecnología para poder estar aquí. Entonces, bueno, yo me llamo Eulalia Grau, actualmente vivo en Barcelona, pero estuve viviendo 15 años fuera del país, en Milán, en Londres, en Japón, 9 años en Berlín y 6 en Pekín. Desde el 74 expongo mis collages. La foto es la herramienta de mi trabajo. No establezco diferencias entre las imágenes de mi propia producción o las apropiadas. La fotografía es mi medio de análisis social y lo confirma la amplitud y porosidad del interés político y social que planea en todas mis obras. Los jóvenes exponíamos en la Galería Vinson, en la Galería G, seríamos unos 10 artistas, pero solo 2 mujeres, Fina Miralles y yo, y después en la Ciento, en Sabadell, en la Sala 3, y en Madrid la Galería Emboades era pionera en exponer a los artistas emergentes. Pero de nosotros la censura se ocupaba muy poco, no se preocupaba demasiado. Y ahora estaban bastante ocupadas con clausurar las exposiciones y cerrar las galerías antes de la apertura de los grandes perseguidos, que eran Tapies, Canogar, el equipo Crónica. Las exposiciones de Picasso, el señor Gaspar las hacía en la trastienda. Y para que no les pasara como a Lorca o a Miguel Hernández, los intelectuales tuvieron que salir corriendo de España, vamos, como sucede hoy mismo. No diré nada nuevo, la censura siempre ha existido. El poder siempre censura, pero lo hace como si no lo hiciera. También hay una censura absurda sobre aquello que no va según los patrones. Siempre la había ejercido la Iglesia y la monarquía, pero ahora ha pasado a ejercerla el sector más poderoso. La obra de arte siempre es juzgada de un modo subjetivo. El mal está en quien la mira, no en la obra en sí misma.
Censurar es la inseguridad y el temor que todos nosotros llevamos dentro. Durante el franquismo, el arte abstracto y el informalismo se consideró un movimiento de arte por encima del arte figurativo y podía, por tanto, situarse por encima de cualquier ideología, una apariencia de modernidad que la hacía compatible con las exposiciones internacionales. Todos los años se hacían exposiciones donde se separaban pintura abstracta, la moderna, y pintura figurativa, de género menor. Se ha argumentado que la censura o la destrucción de una obra de arte le otorga más poder, ya que por la represión crece su valor económico y artístico, se multiplica. Pero en este caso el artista se lo tiene bien merecido, porque a menudo y en un momento así tendemos a coartarnos nosotros mismos y censurarnos ante el temor, a lo desconocido, al miedo a lo que nos pueda suceder. A nadie le seduce la idea de acabar represaliado, perder la libertad, exiliarse, cosa que ahora ocurre continuamente, con mucha frecuencia. El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege los derechos de las personas a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a la producción y creación artística, literaria, científica y técnica. Pero estamos viviendo y soportando una época de retroceso y de represión que se asemeja en muchos aspectos a los años 70. Siempre se buscan excusas y modos de tergiversar lo que interesa para dar la vuelta a las cosas. Los intentos de veto y retirada de obras, así como las condenas a raperos, es un retroceso a la libertad de creación artística. Cada día hay más casos de vulneraciones al derecho de la libertad de expresión en España. Raperos, artistas, periodistas, actores, las obras de Arco sobre presos, el libro de Fariña, el color amarillo, silbatos y esteladas vetados en el fútbol, silbar el himno español, titiriteros, tweets bromeando, cantantes, el jueves por un chiste, humoristas por tweets, críticas a la policía, pesa rodona por una nariz de payaso. La lista parece interminable. Las ofensas a los sentimientos religiosos, como poner cara al Cristo de la amargura, la performance de coño insumiso y un largo etcétera. El arte siempre refleja los valores morales de una época y sirve como herramienta de divulgación. Así que observándolo descubriremos cómo se ha utilizado y en muchas ocasiones se sigue usando para dominar y reprimir de modo especial a las mujeres. Desde el Renacimiento, el modelo de mujer creado por los artistas fue sin existencia real, solo como símbolo y musa del universo masculino, considerada inferior al hombre, objeto de contemplación desde la tradicional mentalidad masculina, que ha llegado hasta nuestros días, en que los museos desprecian y censuran la obra de arte de la mujer. Solo hay desnudos pintados por hombres. Ha sido propio del hombre mirar a la mujer como objeto. Debemos crear y decidir nuestra identidad por nosotras mismas, respetando nuestro cuerpo y no aceptar los roles creados por los hombres. Hay muchas mujeres artistas, creativas, innovadoras, pero el trabajo de la mujer se valora menos que el del hombre, como si fuéramos una subcategoría. Y esta mentalidad está tan arraigada que cuesta cambiarla. Muchas gracias, Eulalia. Gracias también por ceñirte al tiempo. Bueno, nos queda la participación de Pedro G. Romero, artista, comisario, investigador y, digamos, alguien que sabe bucear por diferentes lenguajes, múltiples lenguajes. De hecho, acaba de ser premiada su película 9 Sevillas la semana pasada. Y sobre todo ha centrado su trabajo múltiple, desde múltiples perspectivas y posibilidades en torno a la cultura del flamenco y a la cultura gitana y a sus entrecruzamientos con la cultura experimental, la cultura de las vanguardias, ¿no? En ese diálogo. Así que bienvenido desde Sevilla, Pedro G.
Gracias. Bueno, y a la iconoclastia, que es también una parte grande de mi trabajo, que es por lo que me invitan, supongo, aquí. Así que gracias a la Fundación Gabeira y al Reina Sofía. Bueno, primero, un par de observaciones que me parecen curiosas. Creo que los tres que estamos parece que estamos los tres en Ángels, en la Galería Ángels. Es una casualidad que haya tres artistas y los tres seamos de la misma galería. Por lo menos digamos que algo como a nivel de clase nos iguala. Eso como mínimo a nivel de clase nos iguala. Después también me parecía preocupante, bueno, preocupante es mucho, ¿no? Me parecía curioso que el logo de la jornada sea un círculo rojo roto por una cuña negra. Obviamente una inspiración en el famoso cuadro de Lissitzky de romper el círculo blanco con la cuña roja. Pero claro, su significado literal es el contrario. Es decir, en este caso el círculo es rojo y lo rompe una cuña negra. En tiempos de Lissitzky esto sería el ataque del fascismo al comunismo, literalmente, ¿no? Entonces, lo digo también porque una de las cosas que me preocupa de la censura es la banalización. Es la banalización de los términos de censura, sobre todo porque, como se está viendo aquí en muchos de los casos descritos, para mí es muy importante la censura. Es decir, le tengo mucho respeto a la censura. Me produce... He conocido a gente que ha sido verdaderamente censurada, con censuras que le han arruinado la vida. Recuerdo a Fernando Ruiz de Vergara, el director de Rocío, la primera película censurada de la democracia, ya en la democracia, que acabó con una condena que le arruinó la vida, que acabó viviendo en una aldea de Portugal y estuvo como en el ostracismo casi 40 años. Y fue un tipo que yo recuperé, fui a buscarlo un día allí a su pueblecito y vi el destrozo que había hecho un acto de censura en una vida, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido algo muy importante y con lo que en términos como artista he intentado no banalizar. Pero tampoco quiero banalizar porque he oído alguna mesa anterior y ahora también bueno, me parece muy bien que la gente piense que los artistas son algo así como angelicales. Pero lo de que los artistas son angelicales, en fin, yo esperaba que no. Esta mañana he oído en el debate sobre religión que decía que el arte nunca va a provocar un disturbio social. Bueno, no sé, yo tenía esa esperanza. Yo tenía la esperanza de que el arte provocara disturbios sociales. En caso de injusticia flagrante, claro que sí. Es decir, por lo cual no pienso que tengamos ninguna posición inocente. Es decir, que los artistas somos ciudadanos y como tal, unos cabrones como otros cualquiera en un momento dado. Es decir, no esa visión edénica de los artistas, pues no sé, me parece un poco, no sé, paternalista, no sé, hay algo en esa mirada que no me gusta un pelo, ¿no? Entonces diré que por mi trabajo, sobre todo por mi trabajo con la iconoclastia, desde el primer momento me he enfrentado a algo que podría tener que ver con la censura, pero que yo siempre, ya digo, con un pudor especial, he rechazado. No sé, la primera exposición del Archivo EFEC que se iba a hacer en Santa Mónica, en Barcelona, pues por un caso de autocensura de los directores, por toda una serie, se prohibió, se iba a prohibir, de hecho. Pero claro, a mí me parecía, bueno, resulta que Santa Mónica sigue siendo del Obispado de Barcelona, sigue siendo un edificio que es propiedad del Obispado de Barcelona. Yo había tenido la ocurrencia de poner los 100 edificios religiosos que se quemaron en Barcelona durante la Semana Trágica de 1909, y la exposición anterior había sido Transexual Express, se había mostrado una serie de piezas, entre otras una artista que se metía, me parece que era Tracy Emin, que se metía dinero en el seso, y había provocado un escándalo y unas protestas del obispo, y ahora venía yo con mi ocurrencia, mis 100 edificios religiosos quemados. Entonces, en fin, dije, mira, yo no estoy para banalizar, yo esto lo puedo mostrar en cualquier sitio, de hecho se mostró en la biblioteca del propio centro, no tengo por qué, no voy a jugar aquí a montar una cosa de censura. Sé que estoy trabajando con fuego cuando trabajo con iconoclastia en un país católico
ya no nacional católico, pero que ha sido nacional católico y no sé si no es nacional católico, pero donde esas cosas escuecen. Y entonces sé que estoy todo el rato, es decir, si en la primera empiezo por ahí, ya todo el trabajo, la consecución del trabajo va a ser un caso tras otro de censura, porque el material con el que trabajaba, que son cristos vejados, vírgenes profanadas, templos quemados, etcétera, era un material potencialmente... Bueno, tengo que decir que en estos 20 años, desde el 2000 al 2020, han cambiado mucho las cosas. No sé si hoy ese material podría circular con la facilidad que tuvo al principio, ¿no? El caso es que siempre he procurado andarme con tiento en ese terreno, ¿no? Pero la censura sé que existe, sé que los artistas operamos con el campo de la censura, sé que la censura es incluso necesaria en cierto sentido. La ley para mí no es otra cosa que censura, que una especie de censura necesaria, y es en los roces con la ley precisamente donde la censura toma su carga de violencia, que es lo que a mí me parece realmente preocupante. Pero ya digo, hay otros muchos casos en que hay una modulación con lo que operamos, del material con el que operamos, y no sé si eso sería censura. Hace muy poco, en un caso, trabajando con un coro, con unas letras de Guy Debord, una serie de coros que vienen feministas, coros de migrantes, coros que vienen del 15M, ellos plantearon en un momento dado que había una alusión en una de las canciones, que estaban dispuestas a cantarla, pero había una alusión a ETA que a ellos no les convencía. Y ellos proponían otras maneras de abordar ese verso, por decirlo de alguna forma. Fue un debate súper interesante. Algunos miembros del coro que son amigos, yo les dije que lástima no tener conocimiento de ese debate, ¿no? Pero me parecía... Yo podía haber salido gritando censura, censura, no quieren cantar, y los buenos etarras. Bueno, en fin, no me parecía suficiente, me parecía mucho más interesante que circulara esa canción, que circulara la memoria de Oriol Solé. Eso me parecía algo... pero, por supuesto que ahí hay una operación de censura. Hay una operación de censura que es que no me parece mal. Es decir, esta cosa ahora de que también es censura hacer chistes sobre negros, sobre violación de mujer y tal y cual, pues claro que sí, pues claro que es censura, pero es que me parece que sea lógico, es que me parece que hay un montón de negociación en el espacio público en el que se tienen que tener en cuenta esas cosas. Es que no creo que eso sea una cosa que nos tenga que preocupar, porque con eso trabajamos. Pero claro, a mí, como trabajando con la iconoclastia, sí que me he dado cuenta que en realidad se produce un corrimiento en las prácticas artísticas que son de per se iconoclastas. Por supuesto, el iconoclasta ataca las imágenes, por ejemplo, en el caso de que sean imágenes, o los ritos, o las formas, que cree que tienen poder, que detectan el poder. Y al atacar esas formas, reconoce de alguna manera el poder, donde yo no veo, no sé, que una estatua de yo no sé quién tenga ese significado, ellos lo ven y lo atacan con razones, que a mí me parece estupendo que se ataquen estatuas, que se quemen iglesias. Quiero decir, gracias a eso el arte más o menos sigue evolucionando. Si no se hubiera destruido arte desde que empezó la cosa a llamarse arte, estaríamos ahora mismo asfixiados, no tendríamos espacio para hacer nada. Es decir, que me parece hasta ecológico que de vez en cuando se queme el campo para sembrar. Pero eso muchas veces provoca una construcción, una falsa idea de que el artista acaba convirtiendo esos ataques en un propio lenguaje. Y acaba siendo una cosa casi de psicoanálisis barato, como digo algunas veces. De pronto el artista piensa que el poder de su lenguaje, el poder de su intervención, se basa con buscar esos lugares donde puede provocar la censura. Buscar como, bueno, pues venga, me voy a meter con el rey, que ahora está... o me voy a meter con tal, y monta un chiste sobre el rey y tal, lo lleva a la tele, es decir, cuando digo la tele me da igual que sea Arco, las redes sociales, tal, lo que viene siendo la tele,
Y eso provoca pues una campaña de vituperio y tal, y se engancha, es como una especie de... pierde la noción de su gesto y provoca unos efectos que banalizan la idea de censura, y cuando vienen los verdaderos casos de censura estamos anestesiados, que es uno de los grandes problemas de la censura, que anestesia la reacción de una sociedad ante los casos reales, que se han contado aquí varios, en que esa censura se produce. Entonces, eso hace que casos, por ejemplo, para mí muy interesantes, como el de Clement Bernard, que fue condenado, y supongo que la ley llevará razón con su condena, pero que a mí eso me da igual, me parece un acto brutal de censura, que que tendría que llevar a los poderes públicos a reconsiderar la ley, porque el problema es que cuando la ley opera así, hay que reconsiderar la ley. El problema, hay mucha, pero eso no quita a que por supuesto hay que enfrentarse a la ley. Quiero decir, en realidad a mí lo que sí que me interesa es ese caso en el que el trabajo del arte se enfrenta a la ley, encuentra, no sé si buscado o por otras razones, un espacio de colisión con la ley y defiende es decir, los grandes casos de censura histórica que han provocado esta manida idea de la libertad de expresión, que ya, en fin, es una coartada que tienen los estados liberales también, esto de que hay libertad de expresión absoluta. En fin, nunca existió la libertad de expresión, y aparte la fraternidad y la igualdad de expresión también eran importantes. No hay libertad de expresión sin igualdad de expresión, como decía antes Daniela, por ejemplo, en el caso de las voces que no están representadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión, ya los artistas sabemos que es un mito también, y que nosotros conjugamos esa libertad de expresión, trabajamos con esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa mucho de lo que está pasando con la enorme cantidad de ofensas y de censura que ocurren ahora mismo en el paisaje mediático artístico español, es que crean una especie de pantalla de humo, una especie de cortina de humo que oculta los verdaderos casos, los sangrantes casos, los hirientes casos de censura. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todas por sus aportaciones, que han sido, me parece, sintéticas, pero muy jugosas. Voy a lanzar una primera pregunta y luego, si hay un margen para preguntas del público, de los que están aquí o de los que están siguiéndonos desde lejos, bienvenidas. Me parece que es una pregunta para los cuatro, que la cuestión de los límites de la ley, del lugar donde las producciones artísticas interpelan a la justicia, a la justicia, pero también a la ley, y sentimientos a los que se ha apelado también, como esta sensación de anestesia social, o esto del miedo a lo que apelabas vos, ¿no?, respecto de estos casos ejemplarizadores como el que nos contó Daniela respecto de su propia biografía, ¿no? Me parece que hay ahí un punto interesante para tensionar y para encontrar distintas posiciones en la mesa respecto de esa dupla, ¿no?, entre la ley y el arte, o entre la norma y el arte. ¿Ahora? Ahora. En relación con lo que ha dicho Pedro G., con la ley, que sí, en principio dice estará bien porque la ley está hecha, es cierto. Bueno, no voy a dar una clase de ciencia política, pero bueno, las leyes las hace el Parlamento, que está representado por las fuerzas que esté, y luego nosotros estamos los aplicadores del derecho, jueces, fiscales, abogados. En estos casos, el margen de los aplicadores del derecho es muy grande, hasta el punto de la interpretación, de ver esa colisión, hasta el punto que lo que ha mencionado, creo que Eulalia, de la profesión del coño insumiso, en Sevilla terminó con una sentencia, bueno, terminó, es susceptible de recurso. En Sevilla dio lugar a una sentencia absolutoria y en Málaga ha dado lugar a una sentencia condenatoria. Hasta ese punto hay un margen de interpretación. Entonces, por eso yo decía dos puntos que me parecen muy importantes. Primero, que los operadores del derecho estemos concienciados con esa prevalencia, no todo vale, como decía Pedro, pero con esa prevalencia como regla general de la libertad de expresión y de creación. Y segundo, e insisto todavía más, creo que es interesante que los artistas
conozcan, no bien, pero al menos de este tema, que conozcan las leyes, porque el efecto miedo a veces se basa en el desconocimiento, y el conocimiento es poder, y el conocimiento de la ley también es una forma de poder. Y creo que en eso muchos de los casos que ha nombrado Eulalia han terminado con una solución o una desestimación de las pretensiones, como el caso de Fariña. No todos, y como digo, los que estamos en este mundo, sabemos que a lo mejor eso en principio no va a tener un recorrido, no hay por qué preocuparse, nunca se sabe, ¿no? Pero otras veces no se sabe. Pero creo que es muy interesante y creo que la ley habría que modificarla. Pues a mí no se me ocurre, creo que están protegidos esos derechos. Sí que es cierto que los operadores del derecho tengamos esa filosofía y los artistas que conozcan los derechos que tienen, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde… Bueno, nunca se puede saber, pero muchos casos que se han judicializado no vulneran derechos y así han terminado. Bueno, no sé, claro, yo en general, en fin, claro, tendríamos que conocer todo y tal. La ley, pues si conocer la ley mejor, algo uno conoce, pero también puede estar la libertad del artista de no tener por qué conocer la ley, construir su mundo y enfrentarse a ella. Claro, a mí, por ejemplo, de la sentencia del coño insumiso, no sé cuál me gusta más, en realidad, la de Málaga o la de Sevilla. En el sentido de que, bueno, y una abogada es una abogada que además es abogada gitana, que es muy amiga mía, pero quiero decir que la solución de Sevilla, la eficacia que tiene esa imagen, esa procesión, esa manifestación que está construida por artistas, pero que tenía un significado político, es más interesante cuando, en fin, es peligroso también lo que estoy diciendo, pero es más interesante cuando sufre la condena en Málaga, en el sentido de que lo que articulaba, sobre lo que llamaba la atención, no se beneficie de la tolerancia, que es una de las peores cosas que hay en el Estado liberal, del perdón que suponía la sentencia de Sevilla, ¿no? En realidad ellas habían hecho el coño insumiso cuando yo estuve en las primeras procesiones que hicieron en Sevilla, y era maravillosamente sevillana y andaluza el asunto, porque en realidad todas las vírgenes, como todo el mundo sabe que haya estudiado arte, incluidos los más católicos representantes, todas las vírgenes barrocas sevillanas son clítoris en procesión. Nadie ve el rostro de las vírgenes hasta que llegó la fotografía, y toda la forma del paso de la Semana Santa, toda la manera de poner los labios, de poner los adornos de vestimenta que no tienen ninguna consideración histórica, sino que son una invención artística, son grandes clítoris en procesión. Y estas chicas lo único que hicieron fue evidenciarlo. Entonces, el asunto es que lo evidenciaron para provocar una tensión. Cuando esa tensión se afloja, cuando esa tensión se perdona, pierde eficacia, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera la lucha continúa, porque en ese sentido hay algo que tiene que ver, ya digo, con estar contra la ley. Quiero decir que el problema es decir, que a mí me parece preocupante que no haya unas reacciones posibles del aparato legislativo, refrendado por los parlamentos representativos y todo lo que queramos, pero que no haya una capacidad ante estos casos de cuando, bueno, pues si son obviamente perdonables, si la ejemplaridad no se da simplemente en la circulación pública y tal, porque no se cambia la ley para que no pasen esas cosas. Antes decía otro ponente en otra mesa que le pasaba a sus alumnos en Derecho los programas de la Edad de Oro de la bola de cristal de los 80, y eso hoy día sería imposible que se pasara en la televisión pública, ¿no? Efectivamente, ¿por qué no se vuelve a una ley que permita, es decir, porque todavía para mí lo de la ofensa religiosa, yo que por otro lado soy no sé cómo llamarlo, porque creyente no es, pero un practicante de la Semana Santa, no soy creyente, pero soy un practicante de la Semana Santa sevillana, entusiasta, me parece increíble, es decir, yo creo que mucha gente se puede sentir ofendido simplemente por las procesiones.
Entonces, claro, los ateos no se pueden sentir ofendidos como históricamente los anarquistas, que decían que cuando tocaban las campanas invadían el espacio público y que eso significaba el cuestionamiento del tiempo diario marcado por la Iglesia, porque hacían tocar las campanas de los templos. ¿Por qué, sin embargo, la ley ampara a los creyentes que porque se haga una broma sobre un Cristo que se cocina, o en el caso de Molinari, que era una obra casi cristiana, es decir, el caso de Ferrari, es decir, Cristo crucificado en Vietnam, pero si eso es teología de la liberación, si eso es puro cardenal, Ernesto Cardenal, era una apología de Cristo como sufriente, Cristo como los vietnamitas. El problema es que, para colmo, los creyentes, sobre todo los católicos, que no saben teología, como no leen la Biblia, que es un problema que tienen, a lo mejor lo que tendrían que hacer es poner a estudiar a los creyentes, que los creyentes son una especie de grupo supersticioso más o menos pagano que hay en este país, como dijo Richard Wright, un escritor negro que lo visitó en pleno franquismo y vio claramente que esto era un país pagano, que esto no tiene nada que ver con la creencia cristiana. Entonces, en realidad, la ley tendría que tener mucha más agilidad. Es decir, yo pensaba que el trabajo en el Parlamento no eran los debates en la radio, sino la ley, la transformación de la ley, ¿no? Gracias. Gracias, Pedro. Daniela quiere hablar, pero hay una pregunta del público. Vamos a escucharla y a intentar integrar y que ahora tengan la palabra Eulalia y Daniela. ¿Sí? ¿Sí me escucháis? Vale. Yo quería preguntarle a Escarlata y en relación a lo que está diciendo Pedro, sí que creo que hay una paradoja que se produce. Yo soy abogado y para este tipo de temas sí que veo una situación que, desde el punto de vista del Estatuto del Fiscal y incluso de los abogados del Estado, yo me pregunto, y que podría ser una solución a lo que están planteando. Si te fijas en los casos, sobre todo de índole civil, en los casos contra el derecho al honor, en los que alguien se ve afectado por una práctica artística, en este caso, el artista o el creador siempre va, de alguna manera, como acusado, entre comillas. Es decir, se le plantea contra él una demanda, ¿no? Y luego tiene que defenderse. Si nosotros partimos de la base, como decíamos ayer en las jornadas, de que estamos ante una libertad ideológica que proviene de las libertades ideológicas previstas en el artículo 10, que todos los artistas que están aquí presentes, más los que estuvieron ayer, más los que vendrán mañana, están defendiendo que estamos ante una actividad de índole política, de índole ideológica, es decir, el artista cuando crea no está creando porque sí, está planteando una serie de dudas, valores, confrontaciones con el entorno social y político. ¿En qué medida, si la propia Constitución dice que los poderes públicos deben favorecer el acceso a la cultura y, por tanto, su protección, no son esos instrumentos mismos, es decir, el Ministerio Fiscal, los propios jueces o incluso los abogados del Estado, los que deberían, al revés, cuando pasan estas situaciones, defender al artista contra esos ataques? Sería justo al revés de como está planteado hasta ahora. Ellos siempre están a la defensiva, siempre tienen que ser los que se tiren 3 o 4 años litigando, con la posibilidad incluso de penas de cárcel. ¿No podríamos plantearlo al revés? Es decir, el Estado sea el que defiende institucionalmente a los artistas. Le vamos a dar la palabra a Daniela primero y no sé si Eulalia quiere decir algo y luego Escarlata para cerrar. Me parece súper interesante que se está hablando tanto de la ley, pero me parece también curioso la perspectiva, digamos, esa fe ciega que tiene Europa y la izquierda también en el contexto europeo en la ley. La ley en el sur global, la ley para las personas migrantes, la ley para las personas racializadas nunca ha sido sinónimo de justicia. Ha sido la herramienta que ha utilizado Europa, por ejemplo, y que utiliza por excelencia hoy en día Europa para asesinar personas migrantes en las zonas de frontera, para deportar, para encarcelar y para ejercer todo tipo de violencia como las quitas de custodia, para ilegalizar personas, para vivir situaciones como la que yo viví, que yo di a luz a un niño en Barcelona que no tiene la nacionalidad española y se vio confrontado a la ley de extranjería desde su propio nacimiento. Eso era perfectamente legal, como es legal, por ejemplo, la deportación colectiva de personas migrantes en vuelos organizados por Frontex, a pesar de que está prohibido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero el grupo de juristas de la Comisión Europea encontró la forma de legalizar esa práctica mediante una interpretación de la realidad bastante compleja.
Pero bueno, a lo que voy es que la ley nunca es garantía, y más en el concreto de personas migrantes y racializadas, jamás ha sido garantía de nada. Si eres una persona que está ilegalizada o que tiene la fragilidad de un permiso de residencia, someterte a un proceso judicial, por ejemplo, en relación a un tema de haber expuesto una imagen o lo que sea, puede suponer perder tu permiso de residencia, puede suponer tu deportación. Entonces, la forma en la que se, digamos, modela qué pueden hablar las personas migrantes y racializadas es completamente diferente a lo que significa hablar públicamente para una persona blanca española. Y después también, por mi experiencia personal, yo he pasado por un proceso judicial en relación a la custodia de mi hijo y nunca había pasado por un proceso de tortura psicológica, emocional y económica tan fuerte como la que pasé ese año. O sea, si bien yo gané el juicio en ese caso, los procesos judiciales, y me imagino cualquier artista que haya sido judicializado por su trabajo, ir a un proceso judicial es ya en sí, o sea, que no te metan es el paso previo a que te metan a la cárcel, y ya es en sí un mecanismo de violencia, ¿no? Y ya pensando más en la pregunta que se planteaba, yo creo que es muy importante también tener en cuenta, por ejemplo, yo venía 8 años hablando del tema de los monumentos y no sé qué, ¿no? Pero ¿en qué momento se da toda esta, digamos, reacción en contra mía? Cuando hay miedo a la colectividad, cuando el poder sabe que hay una colectividad, que quizás hay voces individuales que pueden estar, digamos, reflejando esas posturas, pero es bien interesante que muchos de estos casos de censura, de violencia a la palabra, a la perspectiva, etcétera, tienen que ver cuando hay movimientos colectivos detrás, ¿no? Y cuando lo que se pretende es parar esos procesos, y pienso mucho en el caso de Julia Bouteldia, que fue acusada por racismo antiblanco, o sea, y hubo un proceso legal en contra de ella, ganó el juicio, pero se le acusó de eso, o Mamadou Ba en el contexto de, voy a abrir la puerta que está mi hijo, en el contexto de Eulalia, no sé si querés completar algo antes de darle la palabra final a Escarlata. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Daniela, está expresándolo muy bien y estoy perfectamente de acuerdo con ella. Pero esto del coño insumiso, en Japón, por ejemplo, y seguramente que aquí también, se representa el pene del hombre y aquí no pasa nada. En Japón hay procesiones con el pene enorme, ¿no? Entonces, claro, hay unas diferencias que chocan mucho, porque para un coño es que es una cosa lo veo lo más normal, ¿no entiende? Que toda esa polémica y todas esas denuncias, y me parece absurdo que con censura se llega al absurdo total en muchas ocasiones. Gracias, Eulalia. Escarlata, entonces. ¿Hola? Sí, ahora. Con relación a la pregunta que hacía, bueno, primero diferenciar que Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado no tienen nada que ver, y gracias al juicio del proceso ha quedado claro. Nosotros, Ministerio Fiscal, no representamos al Estado, somos los defensores de la legalidad y somos un operador jurídico imparcial. El abogado del Estado sí representa al Estado. En el supuesto que comentabas, que me parece que era un tema civil, pero me da igual penal, tema civil, cuando un artista es demandado, ¿no?, por entender que ha vulnerado el derecho al honor, nosotros intervenimos y en el informe que hacemos final podemos estar defendiendo al artista, es decir, la libertad de expresión. Y eso yo en procesos que he tenido, no de artistas, de libertad de expresión frente a derecho al honor, en la mayoría de las ocasiones he estado a favor de la libertad de expresión. Además, es que quiero resaltar, yo no tengo ninguna orden en sentido contrario y voy a ganar mi sueldo igual a final de mes. De manera que me rijo por un criterio exclusivamente jurídico y teniendo en cuenta que la libertad de expresión debe prevalecer. En procesos penales, que es diferente, muchas de las ocasiones de artistas que han terminado con absolución, el Ministerio Fiscal no acusaba, pero es que el Ministerio, de manera que defendía, cuando no acusas, haces un escrito de absolución que estás defendiendo y haces un alegato defendiendo
al artista, pero nuestro sistema permite la acusación particular y se personan otras personas que luego pueden ser, en su caso, condenadas en costas, ¿no? Pero el Ministerio Fiscal, por supuesto, que si entiende que debe prevalecer la libertad de expresión o que algo no es delito, va a defender al artista y sucede, y en los casos que se ha dicho así era. Creo que he respondido. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todas por las aportaciones y por el incipiente debate. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero ya hay que continuar con la siguiente mesa, así que terminamos aquí. Hasta pronto.